yo soy padre de familia, es una proposición, tú eres universitario, es otra proposición, el cual se está denominando con la letra Q, ¿no? A la primera proposición la notamos con la letra P. Y el conector lógico que está entre estas dos proposiciones es la letra I, el cual se simboliza con esta V invertida, ¿no? Ya, entonces hay que tener bastante, por favor, jóvenes, una repasada de eso en la parte teórica, y como les digo, tienen que de una u otra manera saber, ¿no? Cómo podemos diferenciar, ¿no? Bueno, en el siguiente ejemplo nos aparece el pero, ¿no? Y el pero también, como les decía, ¿no? Es una I, ¿no? Entonces, P y Q, ¿no? En lógica lo leemos así, ¿no? P y Q. Ya sabemos que P en este caso significa eres varón de día, ¿no? P. Y mujer de noche sería Q, ¿no? Entonces, el conector lógico entre los dos es pero, es I, ¿ya? Donde su tabla de verdad de este caso, tabla de verdad, está dado de esta forma, ¿no? Tenemos dos proposiciones, P y Q, y nos dicen, ¿no? P y Q, ¿a qué es igual? Entonces, cuando tenemos este conector lógico entre dos proposiciones, nos dice que es verdadero solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿ya? El resto es falso. Entonces, esta tablita también es muy importante que se lo sepan, ¿ya? Tenemos que saber bien eso, ¿ya? Entonces, en una conjunción o ¿qué es una conjuntividad, ¿no? También muchos decimos conjunción, ¿ya? Conjunción, conjuntividad, con esos nombres se los conoce, ¿ya? Entonces dice que la conjunción es verdadera solo si sus componentes son verdaderas. En este caso, ¿no? Verdadero cuando ambos son verdaderos. Después son falsas, ¿ya? Falso, falso, falso. Entonces, basta que tengamos una de las proposiciones sea falsa para que la conjunción sea falsa. Si ambos son verdaderas, es verdadero. Ya, entonces este es el caso de la conjunción, ¿ya? Vamos a ver ejemplos, ya con los ejercicios vamos un poquito más, depende, aclararlos más, ¿ya? Luego, en la otra conectividad tenemos lo que es la disyunción débil o inclusiva, más conocido solamente como la disyunción, ¿ya? Solo la disyunción. En este caso es igual, ¿no? Cuando es posible que sus miembros componentes sean aceptadas a la vez, sus formas gramaticales son, dice, o, u, salvo, a menos que, excepto, ¿no? Estas son algunas de las palabras con las que se puede identificar también una disyunción, ¿ya? Como ejemplo tenemos estudio o me caso, ¿no? P o Q, se lee así, ¿ya? P o Q. Este estudio sería una proposición, me caso sería otra proposición, y el conector lógico que nos une a las dos proposiciones sería la O, ¿ya? En acá es claro, ¿no? Cuando nos aparece una O, ya sabemos que es una disyunción. Pero cuando nos aparecen otras palabras como, digamos, salvo, ¿no? Salvo. Esto es una disyunción. Entonces, para eso también tenemos que saber con qué términos más se conoce una disyunción, ¿ya? Entonces, ingresaré, salvo que me enamore, ¿no? ¿Ya? Entonces, P o Q también podemos denotar de esta manera lo que es esta proposiciones, ¿ya? Forma simbólica sería P o Q, ¿ya? Se lee P o Q. Su tabla de verdad también es la siguiente que estamos ahí observando, ¿ya? P o Q. Yo sé que muchos ya lo han visto también esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? En P o Q dice que es falso solamente cuando ambos son falsos, ¿ya? Falso cuando ambos son falsos, y en el resto de los casos es verdadero, ¿ya? Si es verdadero, 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 ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 ¿ya? Esto también lo vamos a ver ya en la solución de los ejercicios. Ya tenemos esos dos que son, ¿no? La conjunción, la disyunción. Luego vamos a tener lo que es la disyunción fuerte o exclusiva, pero esto no es muy usado ya. Son, ¿qué les digo? En ejercicios más complejos se usa ¿qué les digo? Este conector lógico, ¿ya? Pero ahorita lo que he visto en los ejercicios propuestos en el cuadernillo no está, no se nos presenta ni mencionar, pero no está de más, ¿no? Que ustedes lo den una repasada, ¿ya? Lo que es la disyunción fuerte. Eso más bien, ustedes mismos una repasada, ¿ya? Pero hoy no lo vamos a usar, acá, disyunción fuerte. En su tabla de verdad, luego tenemos lo que es la condicional, ¿no? Entonces, muchos le decimos, lo conocemos con nombre de entonces, ¿ya? La condicional. Dice, son aquellas proposiciones que se relacionan mediante la conjunción condicional, ¿no? Si acá aparece la proposición, entonces otra proposición, ¿ya? O sus expresiones equivalentes. Ya también tienen proposiciones equivalentes a esta condicional, ¿ya?
De repente tengo una tablita, les voy a proporcionar, depende de qué manera pueden identificar una condicional, ¿ya? También tenemos ejemplos, mira, si estudias, entonces triunfarás, ¿no? Una condicional, o bueno, una proposición sería si estudias, o estudias sería una proposición, triunfarás es otra proposición, y el conector lógico es entonces, que es la condicional, ¿no? ¿Ya? Siempre van, o sea, esta condicional en los ejercicios casi siempre empieza con sí. Ya luego tenemos la condicional directa es de acá, ¿no? Si P, entonces Q, y esta es una forma también, ¿no? De identificar, ¿no? Si P, entonces Q. P implica Q. Entonces, con esas palabritas también se les conoce a la condicional ya. P, por lo tanto, Q. P, conclusión Q, ¿no? P, luego Q. Ya, estas son una de las palabras también con las que puedes identificar una condicional. Ya, entonces, en la parte teórica, toda esa parte, una repasada ya, jóvenes. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos su tabla de verdad de esto, que nos dice con una condicional. También se nos presenta 4 casos, ¿no? Estas tablas, cuando tú haces tu matriz, para resolver una matriz con varias proposiciones, esta tabla crece grande, ¿ya? Eso ya, bueno, también en los ejercicios, no, a lo mucho que he visto son de 3, no hay tablas muy grandes, ¿no? Son pequeñas nomás las tablas, ¿ya? Pero en el curso, cuando es más a fondo, son tablas que tienen 4 o 5 proposiciones. Entonces, en ese caso, la tabla crece, pues, ¿no? Tiene más variables. Ya, entonces, cuando es la condicional, dice, solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En ese caso, dice que es falso, ¿no? En los demás casos es verdadero. Cuando ambos son verdaderos, es verdadero. La primera verdadera, la segunda falsa, es falso. Cuando es falso, es verdadero. Falso, falso, verdadero. Ya, esa es su tabla. Eso también es importante, esa tablita, ¿ya? Que se lo sepan, esa tabla. Después de la condicional tenemos el otro que es también bastante usado, es el conector, el bicondicional, ¿no? Y la negación, más bien que ya todos sabemos también una negación. Cuando negamos una proposición, solamente lo antecedemos con un no, ¿no? Adelante la proposición le ponemos un no. Y luego tenemos lo que es el bicondicional, ¿ya? Que es así una flechita a ambos lados, ¿ya? De esta forma se denota una bicondicional. Sus formas gramaticales son, dice, ¿no? Sí, solo sí, que es el más común, ¿no? Sí, solo sí, ¿ya? Pero muy aparte de esta sí, solo sí, tenemos solamente sí, cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, es idéntico cada vez que solo sí, cada vez y solo sí, ¿no? Etcétera. Ya entonces, con estos términos también se identifica una bicondicional. Como ejemplos tenemos, me casaré si solo si eres virgen, ¿no? Que dice que si no es virgen no se va a casar, ¿no? Ya entonces, P, si solo si Q, ¿no? Es la bicondicional. Luego tenemos su tabla de verdad también, que cada uno tiene su tabla de verdad, ¿no? Entonces, para el bicondicional, su tabla de verdad son este de acá. ¿Qué dice? Cuando ambas son verdaderas, es verdadero, o cuando ambos son falsos, es verdadero. En los dos casos son falsos, ¿ya? Entonces, también su tabla de verdad de la bicondicional. Luego estamos teniendo lo que son negativas, ¿no? Como les decía, ¿no? Esta negativa o lo que hace es negar a una proposición, ¿no? Si nos dice, mm, la proposición es, digamos, me casaré, ¿no? Si yo niego esa proposición, ¿qué sería? No me casaré, ¿no? Entonces es la negación. Aquellas donde el adverbio negativo no o sus expresiones equivalentes afectan a una o más proposiciones, ¿ya? Como vemos acá está la verdad es, si la proposición es verdadera, su negación es falsa. Si la proposición es falsa, su negación sería verdadero. ¿Ya? Entonces son esos tres, ¿qué les digo? Operadores lógicos que son los más como, los principales, los más esenciales, ¿ya? Eh, Después de esos tenemos otras proposiciones, ¿no? Pero que son menos usadas, que les digo, ¿no? Menos usadas. ¿Ya? Pero no está de más que le dé una repasada a toda esa parte teórica, ¿ya? Eh, Tablas de verdad, hay más, ¿ya?
Ya ve como les digo, por ejemplo, en este caso, mira, tenemos tres proposiciones, ¿no? P, Q y R. Entonces la tabla también crece más, ¿no? Tiene más opciones, digamos, ¿no? Pero el principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo. Em, Equivalencias también tenemos. Ya esto vamos a ver todo con los ejercicios que vamos a resolver ya. Tautología, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando es una tautología? Cuando su valor de verdad es, mucho cuando su matriz principal es verdadera, ¿ya? Ahí se dice que es una tautología. Una proposición compuesta es una tautología si los valores de verdad de su tabla de verdad son todos verdaderos, dice, ¿no? En este caso, ¿qué les digo? En el conector principal, su valor de verdad son todos verdaderos, es una tautología. En caso contrario, se dice que es una contradicción, ¿ya? En la proposición P y Q, entonces Q es una tautología, lo puedes verificar trabajando en una tabla, dice, ¿no? Si nosotros esto lo resolvemos en una tabla, en este conector, el conector principal sería el entonces, ¿no? O el condicional. Si todos los valores condicional acá serían verdaderas, se dice que es una tautología. Pues si se nos presenta verdaderas o falsas, es una contradicción, ¿ya? Son falsos, porque cuando todos sus valores de verdad son falsos, es una contradicción. Eso también lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Pero no está de más, la parte teórica dice una proposición compuesta es una contradicción si los valores de verdad de su tabla de verdad son todos falsos, ¿ya? Cuando todos son falsos, se dice que es una contradicción. También vamos a ver lo que son las leyes lógicas notables, ¿no? Ya ley de involución, ya que es, digamos, la negación de una proposición es la proposición misma, ¿ya? Es como decir, no, menos con menos es más, ¿no? Algo así, ¿ya? Ley de indepotencia, dice, P y P es equivalente a P. P o P también es equivalente a P. Oye, Mari, ponle su Ya luego tenemos también lo que son leyes asociativas, ¿ya? Si vamos a dar una repasada a esto, se van a dar cuenta que tiene una similitud con lo que son las leyes de la aritmética, ¿no? De la suma y de la resta, ¿ya? En algunas se parecen bastante, ¿no? Por ejemplo, acá es P y Q y R, se cumple lo que es la ley asociativa, ¿no? Es equivalente a decir P y Q y R, no podemos asociarlos así, ¿no? Pero en el caso de que se nos presente P y Q o R, ahí no se puede asociar, ¿ya? Tenemos lo que es la conjunción, la disyunción, con la ley asociativa para el caso de la conjunción, ley asociativa para el caso de la disyunción, todos tienen que ser iguales, ¿ya? En la bicondicional, igual también. Si se han dado cuenta, para la bicondicional sí se cumple, ¿no? La ley asociativa, pero para la condicional no se cumple la ley asociativa, ¿ya? Leyes de Morgan, no P y Q. Aquí es igual, equivalente a decir no P o no Q. La negación de I vendría a ser O. La negación de O vendría a ser I. Es como si la inversa nomás, ¿no? Es como si de la sumatoria o de la suma, la inversa es la resta, ¿no? De la resta, la inversa es la suma, ¿ya? Es las leyes de Morgan. Tenemos las leyes de la bicondicional. P si solo Q, entonces, o es equivalente a decir P entonces Q y Q entonces P. Es una. Y la otra es P si solo si Q, también es equivalente, nos dice a P y Q, o no P y no Q. Ya eso son varias las leyes que va a ser necesario que lo repasen, por favor. Ya, son muchas leyes, ya son bastantes leyes que vamos a usar en la solución de los ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la ley distributiva. Por ejemplo, la conmutativa, mira, la conmutativa, por ejemplo, cumple para la conjunción, para la disyunción y para la bicondicional. Pero para lo que es la condicional no cumple la ley conmutativa, ¿ya? Yo sé que esos temas, toda la parte teórica lo pueden encontrar en muchos libros de preparatoria que hay, ¿no? En el mismo internet.
hay bastante información. Antes, o sea, ahorita la información está a la mano, ¿no? Al alcance de todos, ¿ya? Antes no había, pues, cosas, ¿no? Tenías que buscar un libro y todas esas cosas, pero ahora no. La información está al alcance de todos. Leyes distributivas, ¿qué dice, no? P, I, Q o R, ¿qué es equivalente? A P, I, Q o P, I, R, ¿ya? Todas estas leyes las vamos a usar, ¿ya? En los ejercicios. Bien, hemos hecho un pequeño repaso. Hay muchos más, ¿no? Ley de absorción, leyes de transposición, bastantes leyes, ¿ya? Estas leyes, por ejemplo, hoy sí lo vamos a usar, ¿ya? No sé qué vamos a hacer, lo vamos a usar. Ya, para no depender de retrasarnos y acabar con los ejercicios propuestos, porque se nos ha dado, se nos ha indicado que debe estar casi el 80% de los ejercicios que está propuesto se tiene que resolver, ¿no? Entonces vamos a empezar de una vez para poder